Los diccionarios son la estructura de datos más potente y versátil de Python. A diferencia de las listas que usan índices numéricos, los diccionarios usan claves que tú defines. Cualquier clave, cualquier valor. Son la base de casi todo en Python. Los objetos, los módulos, los keywords que vimos en funciones, las respuestas de API. Si entiendes los diccionarios, entiendes cómo Python organiza la información internamente. Un diccionario se crea con llaves, las claves y los valores separados por dos puntos, y cada par separado por comas. Las claves pueden ser cualquier tipo inmutable, strings, números, tuplas. Los valores pueden ser cualquier cosa, números, strings, listas, otros diccionarios, funciones. Para acceder a un valor, usas la clave entre corchetes. Si la clave no existe, lanza un key-error. Para evitar el error, usa el método get, que devuelve none si la clave no existe, o el valor por defecto que le indiques. Los diccionarios son mutables. Puedes añadir, modificar y eliminar pares clave-valor después de crearlos. Para añadir o modificar, simplemente asignas un valor a una clave. Si la clave existe, sobreescribe el valor. Si no existe, crea el par nuevo. Para eliminar un par, usas del con la clave o el método pop, que además devuelve el valor eliminado. El método update fusiona otro diccionario en el actual, añadiendo los pares nuevos y sobreescribiendo los que ya existen. Los diccionarios tienen métodos para acceder a sus contenidos de distintas formas. Case devuelve todas las claves, values devuelve todos los valores, e items devuelve todos los pares clave-valor como tuplas. Los tres devuelven vistas, no listas. Si el diccionario cambia, la vista refleja el cambio automáticamente. Para convertirlos a lista, envuélvelos con la función list. El método setDefault es muy útil. Devuelve el valor de una clave si existe, y si no existe, la crea con el valor por defecto que le indiques. Iterar sobre un diccionario, con un for recorre las claves por defecto. Para iterar sobre los valores, usas el método values. Para iterar sobre claves y valores, a la vez usas items, que en cada iteración te da una tupla con la clave y el valor. Con el desempaquetado que vimos en tuplas, puedes recibirlos directamente en dos variables. Este patrón de for clave, valor in diccionario.items, es uno de los más usados en Python. Igual que las listas tienen comprehensions, los diccionarios también. La sintaxis es similar, pero con llaves y dos puntos para separar clave y valor. Son muy útiles para crear diccionarios a partir de listas, invertir un diccionario o filtrar pares según una condición. Invertir un diccionario, intercambiar claves y valores, es una operación muy común y con comprehension se hace en una línea. Como siempre con las comprehensions, si cabe en una línea legible, úsala, si no, usa un bucle normal. Los diccionarios pueden contener otros diccionarios como valores. Esto permite representar estructuras de datos complejas como registros de usuarios, configuraciones o respuestas de APIs. Para acceder a un valor anidado, encadenas los corchetes, primero la clave del nivel exterior, luego la del interior. Para evitar que haya error en estructuras anidadas, usa get en cada nivel, que devuelve none si la clave no existe en lugar de lanzar un error. Los diccionarios anidados son exactamente el formato JSON que usan todas las APIs del mundo, así que entenderlos bien es imprescindible. Eso es todo para los diccionarios.
Clave valor mutable, acceso con corchetes o head para evitar errores, añadir y modificar con asignación directa, eliminar con delopop, iterar con case, values o ítems, comprehensions para crear diccionarios en una línea, y anidamiento para estructuras complejas. Los diccionarios son la estructura que más vas a usar cuando trabajes con datos reales. APIs, archivos JSON, bases de datos. En el próximo video vemos iterables, iteradores y yield, donde Python muestra una de sus características más elegantes. Dale al like y hasta el siguiente.